Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches, aquí estamos otra vez, otro miércoles en Misterios sin Revelar, Enigmas 2018. Ahí está, ese era el título anterior. Es algo similar. Buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Acá Carlos. Mi compañero Marcos. Frío, ¿eh? Con un poco de frío. En la ciudad de General Rodríguez. Calculo que en otros lugares también debe hacer frío. Sí. Pero acá se siente más. Vamos a pasar el número de teléfono para el que quiera llamar y comunicarse, contar algo preguntar algo. El que mande mensaje o el que llame, ¿qué puede preguntar? Lo que quiera. Lo que quiera. ¿De política? No. No. Política No, solo fenómenos extraños, enigmas, casos sin revelar, cosas extrañas, astroarqueología, hechos extraños, ovnis, parapsicología. Uy, no lo paro más ahora. A ver si podemos contestarle, ¿no? Buenísimo. El celular es 2879-0713 y pueden dejar un mensaje, pueden que lo llamemos si quieren, nos dejan su teléfono si quieren contarnos algo. Hoy arrancamos un ratito antes. Sí, porque vamos a terminar un ratito antes porque ahora ya no están los chicos del fútbol, por un tiempo, sí. No van a estar por unos meses, creo que es por lo del Mundial. Tienen vacaciones, mirá. Sí, porque se paró el fútbol. También se puede entrar a Facebook, a Radio Atilra, radio.atilra. Ajá, y en Twitter, @Radio Atilra. Bueno, hoy venimos con muchas noticias frescas. Noticias frescas, sí, tenemos noticias. Parece que nuestros amigos, los supuestos extraterrestres, andan por acá, quieren venir a escuchar nuestro programa. Hay un caso interesante, ¿eh? Porque tenemos un caso interesante aquí de General Rodríguez que pasó hace un pocos meses. Tengo la nota de un investigador conocido que hizo al testigo, y esto ocurrió en la estación que está después de Malvinas. Pablo Marín. Hay un confundimiento porque habla de un barrio, pero ese barrio creo que no está en Pablo Marín, creo que está en Ruta 28. Pero bueno, lo demás es un caso muy interesante que se lo vamos a relatar luego, como nos interesan mucho los casos de aquí, de nuestro lugar, de General Rodríguez. Dice Barrio La Posta. Claro, pero Barrio La Posta me dijeron que es en Ruta 28. Claro, dice que es a 3 cuadras de la Ruta Nacional, pero no es así esto. No, yo creo que está bien que es a 3 cuadras de la Ruta Nacional 7, pero no debe ser Barrio La Posta, debe ser otro barrio. Está bien, sí. pero esto fue muy cerca a la estación Pablo Marín, o sea, claro, que podemos, por eso. O sea, ponemos como punto de ubicación Pablo Marín. No nombremos el barrio porque ahí es donde puede estar el confundimiento, pero un caso muy interesante. Muy interesante, sí. Que hubo más de un testigo. A mí me lo pasaron ya un par de investigadores, y esto fue el 16 de marzo. Esto fue... Sí. Domingo 16 de marzo del 2018. No, es decir, te corrijo, fue el viernes 16 de marzo. Perdón, 16 de marzo del 2018. Hacía calorcito todavía. Sí, y nosotros estábamos en ese tiempo, estábamos en el aire ya. Nosotros empezamos en febrero. Mirá vos cómo se nos escapó. Pero bueno, tampoco podemos estar en todo. Bueno, además de eso, tengo también noticias fresquitas de mutilación de ganado en nuestro país. Otra vez. En 2 localidades, también de hace pocos días. Mirá vos, coincide con la teoría política de distracción. ¿Sabías que hay una teoría? Sí, hay una teoría de la mutilación de ganado que es una teoría de distracción política, mientras mientras algo... ocurren cosas fuertes, pesadas, y que para mantener a la ciudadanía pensando en otra cosa, distraída. Claro.
pero bueno, no sé cuánta gente Yo creo puede estar distraída con la mutilación de ganado. No, es poco. Realmente es es posible. Creo que eso va bajo con otras cosas. Sí, sí. Que salen por los medios. Con algo más redondo. Bueno. Sí. Además tenemos la segunda parte de los círculos de los sembradíos. Sí, tenemos año 90, 94 aproximadamente, pero un poquito resumido, Perfecto, sí. Las cosas que no interesan. Y después, bueno, vamos a ver si podemos pasar, tengo varios casos, lo de que había prometido los animales plasmáticos. Sí, eso lo estuvimos hablando en lo último del programa, del ¿no? programa, sí, eso está bueno. No se conoce mucho esto, es un fenómeno poco, no es nuevo. No, es poco fomentado, es poco usual. Digamos, no es un fenómeno que se conozca mucho y tiene que ver con el fenómeno ovni, ¿no? Bien. Después tengo el caso de General Pico, del famoso policía que desapareció. Quizás alguno de los oyentes se acuerde que en el año 2006 había desaparecido un policía durante 18 horas en La Pampa. También tengo otro caso de Coronel Dorrego, siempre policías que fueron tuvieron un encuentro con el fenómeno ovni. Tenemos 2 casos de desapariciones, puede ser, de otro y también tenemos un caso, 2 casos en una localidad. Ajá. Que nos pasó nuestro compañero Ricardo. Vamos a decirle, a esta altura creo que es un compañero corresponsal, Ricardo, que le gusta investigar, y nos ha conseguido unas pre-entrevistas bastante interesantes. No obstante, también tuvo noticias de mutilación de ganado en la provincia de Entre Ríos. Muy bien. Y de la desaparición de 2 personas en una localidad que se llama San Javier de la Frontera, que pertenece a Entre Ríos. Que si Ricardo después viene y quiere contarle el caso, si no, bueno, hacemos un adelanto también de la desaparición de 2 personas, lo cual de esto creo que ahora en el mes de septiembre, agosto, septiembre, cumple 7 años la desaparición de una de las personas y la otra fue un año antes. Y son 2 casos no resueltos. Se han quedado ahí. Ahí la policía los investigó. Vamos a tratar de convencerlo a Ricardo para que se anime a... Si viene. Le contamos un poquito. Ricardo era una persona que nos contó que estaba buscando un programa de rock, es el que pasaba música, y nos encontró por casualidad, y bueno, y atrás de eso vino el caso de que le ocurrió él mismo, y de ahí en adelante nos pidió permiso para venir a presenciar los programas, pero la verdad que me parece que nos falta poquito, vamos a tener un integrante más, porque la verdad que trae cada él también nos pudo contactar con el dueño del restaurante, claro, que en donde aparentemente ocurren fenómenos extraños, que ahí estamos nosotros, tenemos que ir en un momento a hablar con el dueño. Vino y nos dijo tal cual eran los audios que les mandaron, pasa esto y esto, y así mirá vos, muy interesante. Y bueno, y Ricardo nos conoció a través del teléfono, así que lo repetimos por si alguien quiere llamar, si alguien quiere contarnos el teléfono algo. es 11-2879-0713. Bien, fuerte y claro. Y como frutilla del postre, vamos a hablar con un investigador de fenómenos extraños, Cristian Vera, que vamos a hablar de hoy. Él tiene hecho un artículo interesante sobre apariciones marianas, un informe. Así que ahora, después de la presentación, vamos a comunicarnos con él y comenzamos con el informe de las apariciones marianas. Vamos a un pequeño tema y venimos con él. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente.
La llamada la vamos a hacer dentro de unos minutos, más tarde, calculamos que en la próxima entrada. Ahora vamos a ir a lo más interesante que tenemos el día de hoy. El caso que ocurrió en General Rodríguez, como decíamos, el viernes 16 de marzo del 2018. Es decir, ¿cuánto hace? ¿Un par de meses? No mucho más, ¿verdad? Digamos que es bastante fresco. Bastante reciente. Bastante reciente, ahí está. Bueno, paso al relato. Meta. Va. Último momento. Intimidantes presencias aéreas en General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, fecha del evento viernes 16 de marzo de 2018. Hora entre las 20 y las 22:30 horas. Lugar, Barrio La Posta. Bueno, es lo que decíamos, no nos coincide el Barrio La Posta con la estación Pablo Marín de tren. Pero bueno, yo creo que es en la estación Pablo Marín, el barrio que está por ahí. A 3 cuadras de la Ruta Nacional número 7, en un sitio muy cercano a la estación de trenes de Ingeniero Pablo Marín, de la línea Sarmiento, en General Rodríguez. En la zona predominan las casas quintas y se caracteriza por ser muy tranquila. No hay evidencias físicas, ni fotográficas, ni videos. Lo único que tenemos por ahora es la narración de los hechos hasta que nosotros podamos llegar a ir a investigar y ver si podemos tener algún tipo de fotografía del lugar o si hubo algún tipo de evidencia física. El testigo, vamos a darle el nombre de Carlos M., casado con hijos. Algunos datos serán reservados. Nosotros estamos en busca del testigo. Si alguien de casualidad está escuchando el programa y vive en Marín y conoce a esta persona que hace unos meses tuvo un encuentro con el fenómeno OVNI, que nos llame al 28790713 para poder comunicarnos con él. Sí, creo que este hombre se dedica a la jardinería. Si no me equivoco, es jardinero. Así que si alguien conoce a un tal Carlos M., jardinero de Pablo Marín, y sabe si puede contactarnos con él o quiere él hablar o venir acá a contar el caso, nos manda un mensaje al 011 28 79 0713, 011 2879 0713. Muy bien, continuamos con el relato. Fueron surgiendo distintos datos y elementos que me permitieron recrear el suceso en forma vívida, ayudándome a reconstruir el escenario contextual de un incidente que caló hondo en sus protagonistas. El que escribe esta nota es un investigador que se llama Marcelo Turco, que pertenece al ICOU, que es Investigadores de Campo de OVNI Unidos. Que estoy tratando de comunicarme con él también para ver si podemos hablar con el testigo. Este viernes, el viernes que es el 16 de marzo, al volver de su trabajo, que desarrolla efectivamente labores como jardinero, eran las 20 horas y la noche recién asomaba. Carlos M., en momentos en que salía al patio de su casa, casi de reojo, vio una luz inusual en movimiento. Al dirigir la mirada hacia ella, pudo advertir una extraña figura atravesando el cielo a baja altura. Parecía ser una forma triangular, pero sin base. Cuando le pregunté si la forma del objeto no le recordaba a un boomerang, me respondió algo así. Sí, parecía un boomerang. Volaba a una velocidad similar a la de un avión comercial de línea y se presentaba totalmente iluminada de un color blanco tenue. No emitía ruido alguno. Carlos, el testigo, se inquietó lo suficiente como para ponerse nervioso. En un instante el objeto volador desapareció en el horizonte. Algo alterado, momentos después, Carlos M. se sentó a la mesa familiar y cenó como siempre en forma alegre junto a los integrantes del hogar.
sin poder apartar sus pensamientos de lo que había visto momentos antes. Cerca de las 21 horas escuchó ladrar a los perros. Salió algo agitado hacia la parte posterior de la casa y de repente frente a él y a unos 80 metros en el aire y a poca altura, una enorme, silenciosa y absolutamente poderosa luz redonda se encendió. No iluminaba hacia afuera, sino que a sí misma. Llamó a Inés, su esposa. Acá tenemos otro dato. La esposa se llama Inés. Con un grito, quien alarmada se acercó y se quedó parada junto a su marido, observando esa escena, sacada de alguna película imposible. La luz se retroalimentaba y se hizo pulsante e increscente, en tonos claros. Su intensidad se hizo casi furiosa y a los 6 o 7 segundos, como si implosionara o se chupara o se devorara a sí misma, desapareció en ese mismo lugar, sin poder observarse alguna forma de traslado de la misma. Es decir, que desapareció en el momento. Claro. Corrieron hacia la habitación de los niños y al constatar que allí estaban ellos, se dirigieron al living comedor del hogar y se sentaron casi sin mirarse. Se impuso la inquietud y la intranquilidad por unos instantes, pero rápidamente recobraron la calma. Pero el evento no finalizaría allí. Cerca de las 22 horas, los perros volvieron a ladrar. Carlos salió nuevamente al patio sin dejar que su esposa la acompañara. No se veía nada raro, pero a las 22:30, cuando fue a ponerle un candado a la puerta de calle, el boomerang otra vez se hizo presente. Iluminado tenuemente por completo, regresando por donde había desaparecido, volando silenciosamente, pero ahora en forma más lenta y enigmática. Carlos se puso a resguardo, procediendo casi a espiar al objeto sigilosamente antes que éste desapareciera una vez más. Me asegura que sintieron miedo. Durante varios días casi no pudo pensar en otra cosa. Ahora siente como que algo ha cambiado en sus vidas. No quiso que el investigador Marcelo Turco vaya a inspeccionar la zona ocularmente, solo para ver, ya que me aseguró que no había huellas, y que le dijo: no te preocupes, que de ahora en más estaré atento. Claro, como marcando que le tocó algo. Claro. Así que acá el investigador dice que pronto nos reuniremos de nuevo para darle seguimiento y ver cómo evoluciona todo. No hay fuentes acuosas cerca de allí ni grandes tendidos conductores de electricidad. Apenas un pequeño arroyo con muy poca agua. Aún tiene ganas de ir a hacer una denuncia en la comisaría local, pero teme que se burlen de él. Sí, es lo que pasa. Bueno, bien. Así que este es en sí la nota de Marcelo Turco, que está en la FAO, en la página de la FAO, que es la Federación Argentina de Omnilogía, presidida por Luis Burgos, con sede en La Plata. Y bueno, y pertenecen al grupo de ICOU, que es, como decía, Investigadores de Campo de OVNIs Unidos, que son varios investigadores que cuando tienen algún caso lo suben a la página. Interesante el caso. Un caso muy interesante. Fíjate, 3 veces tuvo. Sí. Y fíjate algo particular, ¿no? Bueno, obviamente que se remarca acá porque estamos hablando de investigadores, el primero que llegó a hacerle este tipo de entrevista. La ausencia de afluentes de agua y de tendido eléctrico. Por lo general suele siempre haber tendidos eléctricos, torres eléctricas, mucha cantidad de agua estancada en los casos donde la gente dice ver este tipo de objetos. Y ahora vos fíjate que no, que hay una ausencia total. Claro, digamos que no hay tendidos de media ni alta tensión. Ajá. Por la zona, y tampoco hay ríos
ni laguna. Qué interesante. Vaya a saber. A mí lo que me extraña de que esta persona ve 3 veces algo extraño. Ajá. La primera y la tercera ve un boomerang. Y en la segunda ve algo que la luz no le permite, que le ilumina tanto que no le permite ver qué era o cuál era la forma de eso. Lo vio la esposa también. Ya tenemos 2 testigos. Y bueno, como nosotros estamos cerca, vamos a ver la forma también de poder comunicarnos, encontrarnos con el testigo, si es que podemos, y si no, hablaremos con Marcelo Turco cuando tenga más detalles del caso. Bien. Como para poder contactarnos con él, ¿no? Así que es un caso muy interesante y creo que da para seguir investigándolo. Así como dijo él, que le cambió mucho su forma de pensar, ¿no? Claro. Y dentro de todo no es un caso bien. Bueno, en este tema, digamos, de lo que es ovnis, apariciones. A ver, un caso nuevo puede llegar a ser casos de 5 años. Claro. Acá no hay eso de nuevo ayer, ¿no? Acá hay casos del año 60 o del año 70 como el de Rusia. ¿Te acordás el caso de Rusia que estaban los chicos en el patio del colegio, y bajó esa tremenda nave donde que salieron, y en primer momento a los chicos le decían, bueno, sí está bien lo que vieron, y no fue así, lo vio el profesor, lo vio el profe de educación física. El caso Voronezh. Ese caso estamos hablando de un caso del año 80 o año 90. 80 y pico, sí. Bueno, estaba en la cortina de hierro en ese momento, pero después se supo el caso de que una nave bajó en una plaza frente a un colegio de chicos primario, y los chicos vieron que salieron 3 seres del objeto, y hasta un profesor, hay una nota de un profesor que dice haberlo visto también. Y bueno, y todavía se sigue investigando, no está cerrado el caso. No, y este caso estamos hablando del 16 de marzo. 16 de marzo, estamos a 30 de mayo, así que son 2 meses y medio. Y lo tenemos a ¿cuánto? A 20 cuadras de acá. Y en ese tiempo estábamos al aire. Así que vamos a ver si podemos llegar a encontrar a este señor Carlos M., que no tenemos el apellido, y la mujer se llamaba Inés. Y es, dijimos que trabaja como jardinero. Bueno, con estos datos vamos a ver si Ricardo nos puede conseguir la ubicación del testigo, ya que nos ha conseguido tanto. La ansiada nota con el protagonista. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Bien? Dice que bien, yo le traduzco. Bueno, así que es un caso muy interesante, lo tenemos cerca. A nosotros nos gusta mucho investigar los casos de aquí, de nuestra región, ¿no? De General Rodríguez. ¿Te parece si vamos a un pequeño tema, así reorganizamos? ¿Cómo no? Estamos esperando lo del llamado también, así que se nos descoordinó un poquito el... ¿Cómo no? Con esto ya hemos pasado el caso que habíamos prometido aquí de Rodríguez. Si alguien sabe algo, nos puede llamar. Sí. Bárbaro. Ahora el teléfono es 2879-0713 y vamos a un tema musical y volvemos enseguida. Un tema musical. Encuentros cercanos. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. Aquí estamos nuevamente. Bueno, terminamos con este caso por ahora hasta que lo sigamos investigando. Empezamos con este caso. Eso, empezamos con este caso. Después decíamos que teníamos un caso también en un lugar que se llama San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos. ¿Qué pasó? Hubo hace 6 años desaparición de una persona que lo llamaban Pocho y era el quiñelero del pueblo. Que se lo ve pasar por una cámara en donde él va en bicicleta y después no se lo ve más y desapareció, así como de la nada desapareció. Si se pudo haber ido a algún lado, no se sabe.
si lo mataron, estuvieron buscando en el pueblo, en pozos ciegos, en alcantarillas. Wow. La policía estuvo un tiempo ahí en el pueblo tratando de ver si podía encontrar algún rastro. Se hicieron estudios de ADN y no se puede encontrar nada. Es más, ahora creo que para fines de agosto se cumplen 7 años y el pueblo sigue preguntándose qué pasó. 7 años ya. 7 años con esta persona. Una desaparición que no tiene rastros. No hay rastros. No hay rastro ninguno. Una filmación donde se ve. Una filmación que un rato antes se lo vio pasar por esa cámara, iba en bicicleta y nunca llegó a su casa y no estaba lejos. Luego, un año antes, también hubo una desaparición misteriosa cerca del mismo lugar y que correspondía más o menos a la misma fecha, también en ese mismo pueblo, de una persona que venía de Corrientes, y también fue una desaparición extraña. Investigando estos dos casos, hay una nota periodística que habla sobre estos casos de desapariciones, pero no le dan un tinte extraño, sino que se está investigando. La nota dice: San Jaime, un pueblo con 2 desaparecidos, el misterio cumple 6 años. Esto fue el año pasado. Y bueno, y habla de la desaparición de esta persona que se llamaba Sebastián Ortiz. Sí, en los primeros días de septiembre ha sido. Tenía una agencia de loterías llamada Agencia Pochito, ahí en el pueblo de San Jaime de la Frontera. Y la policía ha estado investigando mucho tiempo, se ha hecho ADN con algunas pelos que se han encontrado y no hubo forma de poder dar con esta persona. Y todos los años el pueblo sale en la calle para preguntar qué pasó con este señor y con el otro desaparecido que desapareció del mismo lado. Es extraño, ¿no? Es un caso muy extraño. Yo lo que preguntaría a la gente del pueblo, si en esos momentos en que desaparece este señor se vieron luces extrañas en el cielo, por ejemplo, si hubo casos de vacas mutiladas, si hubo tanques australianos que quedaron sin agua, si hubo algún tipo de problemas con la luz, con la tensión, con la alta y baja tensión, que eso también influye, si hubo algún tipo de consumo inexplicado de corriente para ese tiempo. Creo que esos serían puntos que nos ayudarían a desestimar algún tipo de hecho, fenómeno extraño, digamos, asociado con el fenómeno ovni, ¿no? O, como dirían otros, quizás ese lugar es una entrada a otro plano de existencia que en algún momento se abre y el que pasa por ahí se lo chupa, se lo lleva. Esa es otra de las hipótesis que se barajan también, ¿no? Pero bueno, es algo muy loco pensar en eso, porque la ciencia hoy todavía no lo acepta. No hay pruebas, digamos, sobre eso, pero bueno, se habla de que hay algunos portales dimensionales en algunas partes de nuestro país y de todo el mundo, en donde hay desapariciones de personas, como son el Triángulo de las Bermudas, en donde desaparecen muchas cosas. Digamos que es un pequeño vórtice de energía. ¿Será ese lugar? No sé, no se puede precisar. Pero, son teorías. Pero creo que la cuestión, el tema, el problema de las desapariciones que no tienen comprobación es uno de los que más intriga, porque no hablamos de desapariciones forzosas, sino de desapariciones que no tienen
por ningún lado aristas de ser descubiertas. Creo que esto y los supuestos viajeros en el tiempo que pueden relacionarse de alguna forma, claro, son uno de los temas más atrapantes que hay de lo enigmático. Es muy interesante. Desapariciones completas, déjame recordar algunas del ejército inglés. En la Primera Guerra Mundial ha desaparecido un batallón completo atrás de una nube que se asomó, y pocos testigos pudieron decir que esa desaparición fue una coincidencia con una nube que parecía ser una tormenta, pero de carácter, de carácter natural. No estamos hablando de una nube extra, sino una nube que se formó como si fuese una nube de tormenta, de lluvia, y un batallón completo desapareció de punta a punta, que si querés el próximo programa lo traemos más detallado. Está comprobado eso. Y los pocos soldados que quedaron, que estaban más separados del resto del batallón, al otro día no encontraron a sus compañeros, y vinieron los superiores y dijeron ¿dónde están? Habían desaparecido, no podían creerlo. Y sí, creo que fue el batallón Norfolk, pero si querés, el próximo miércoles podemos detallar ese evento, que también fue un evento muy extraño, ¿no? Sí. Y que está documentado. Le contamos a la gente que estamos abriendo un pequeño, una pequeña pantallita de debate, así se pueden poner temas en común. En Facebook. Sí, en Facebook, en tu Facebook, Carlos Vales, que es el coordinador. Entonces estamos invitando a personas como Aldo Barroso, por ejemplo, para charlar, ¿no? En el mismo momento. Si quieren comunicarse, o hacer alguna pregunta o comentar algo. Están invitados. Súmense al Facebook de Carlos. Después vamos a tratar de hacerlo esto en el Facebook general de la radio. No tenemos los conocimientos, somos dos cavernícolas. Creo que recién pudimos prender la computadora porque vimos el botón, pero vamos a animarnos de a poquito. Así que estamos creando una pequeña pantallita de debate. Tendríamos que tener un debate para hacer así en vivo, que creo que lo hace mucho más rico al programa, bueno, el debate entre la gente interesada en el tema, ¿no? Uh-huh. Me parece que es importante. Bueno, volviendo a lo anterior, sí, también habría que preguntarse si este señor se llevaba bien con la familia, si ¿el desaparecido? Claro, si no tenía problemas con su familia, si no tenía problemas de dinero, deuda, si no tenía deudas. Mira. Creo yo que todo eso, calculo que la policía lo habrá investigado, lo habrá averiguado, porque yo lo que veo en esta nota, que la esposa y el hijo no entienden qué fue lo que le pasó, así que calculo que su trato con la familia debía ser bueno. No entienden qué fue lo que pasó, no pueden entender. Es decir, que acá no hablan de que ellos estaban mal o que tenían deudas. Fue repentino, de un día para otro, pum. De un rato, porque pasó por la cámara y desapareció. Eso es interesante. Es interesante, es triste también en un punto, porque estamos hablando de una persona que no está más, así que vamos a ver si podemos llegar a tener algún contacto con alguna de las personas que estuvo en esa fecha investigando, algún policía o algún médico que estuvo haciendo ADN, que haya estado involucrado en la investigación del caso, que nos pueda determinar o dar alguna otra noticia sobre el caso, ¿no? Sí, caso misterioso si es que tenemos. Ah, sí, bueno. Así que bueno, ¿te acordás, Carlos, que el programa anterior habíamos hecho una introducción de lo que son los... ¿Tenemos el llamado? A ver, sí, ya está Cristian al aire. Ya tenemos el llamado. Cristian, ¿cómo te va?
Hola, Cristian. ¿Cómo van? ¿Qué ¿Todo decís? Ahí va. ¿Cómo andás? Muy bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, Bien. estamos Acá, comunicados con Cristian Vera, un investigador del fenómeno. podemos decir así, exactamente, sí, tal cual. Ahí está, que pertenece al grupo CIO. Sí, también. Sí, al grupo de ICO, ICO, exactamente. Investigación de Campo de OVNIs Campo Unidos, exactamente. que pertenece a FAO, cuyo Luis, director es Luis sí, Burgo, también, que Luis Burgo. está en La Plata. Exactamente, el mismo. Y Bueno, de ahí, acá bueno, estamos. nosotros recién relatamos el caso que me habías mandado, para ver si alguien de aquí de la zona conoce a esta persona o supo algo de que haya pasado, para que nos llame y nos comente si conocen al testigo, ¿no? Exactamente. ¿Y pudiste confirmar algo de lo que te había comentado? Todavía no pude comunicarme, pero vamos a ver para la próxima semana si tenemos alguna otra novedad o algo más adelantado en este caso, que es muy interesante, ¿no? De cómo ve un fenómeno tipo boomerang. El clásico ovni boomerang. Sí. Pues sí, lo que yo estuve entendido y que lo mismo que te compartía a vos, esta aparición de este fenómeno, Sí. pero que obviamente los testigos no querían dar, digamos, los datos más de personal, como para no tener ese clásico problema de que, bueno, te toman por loco, también entiendo, lo que típico está pasando. Claro. Como dice ahí en la nota, yo iba a hacer la denuncia policial, pero tengo miedo que se rían de mí. Pero Claro, bueno, típico, hace tal cual, falta tal cual. muchos años de estar con el tema para tomarlo en serio. Pero es como todo, o sea, es como todo. Esto va a ser así, siempre fue así, creo que en muchas cosas tampoco va a querer cambiar por lo que se ve. Lo único siempre importante es, bueno, como este caso también es proteger al testigo, tratar de cuidarlo siempre en lo posible. Claro, el testigo siempre tiene que estar cuidado. El investigador lo que tiene que hacer es cuidar al testigo, ¿no? Porque tal cual. Si no pasa lo de siempre, que después el testigo no quiere contar su caso porque lo toman a la chacota. Se tergiversa, a veces hay intereses también creados después. Claro. Después se forma todo un circo, claro. Y termina como termina. O comienza la gente ya no quiere hablar. a pasar un montón de gente y no lo dejan vivir. No, sigue exactamente apareciendo estos personajes de turno que tratan de buscar en algún momento, de algún modo, la fama, Sí. A costa de esta clase de casos. Sí. Bueno, yo lo que habíamos conversado anteriormente, bueno, que era del tema de las apariciones. No sé si lo... Sí, ya dimos el título de que ibas a dar un pequeño adelanto de lo que son las apariciones marianas, del informe que vos estabas preparando. Sí, de la historia más o menos, para dar una comprensión a semejante fenómeno, que también va ligado de alguna manera con la ufología, con la omnilogía, como se le conoce. Cristian, buenas noches, Marcos te habla. Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cómo va? Todo muy bien. Bueno, primero te agradezco que hayas cedido a hablar un poquito de este tema que es bastante interesante. Yo te quería hacer una consulta. Sí, cómo no. ¿Qué te llevó a hacer este tipo de investigaciones, de informes de las apariciones marianas? O sea, ¿cuál fue el motor principal? Porque viste que para todo hay un porqué del hacer de cada uno, ¿no? En tu caso, ¿qué es lo que te llevó a concretar este tipo de investigaciones? Porque por ahí la gente que escucha no sabe lo que es investigar, ¿no? Se piensa que uno se pone una gorrita de Sherlock Holmes y sale, y no, investigar es leer muchísimo. O sea, yo he leído muchísimo material de todo. Yo hice hasta un cuarto año en lo que es filosofía y religión. Bueno, obviamente no es una carrera, hay que estudiar, pero también el que investiga algo, el que toma un caso, no se queda con lo que ve en YouTube, sino que empieza a buscar, empieza a leer libros, empieza un trabajo de investigación. Bueno, ¿qué te llevó? Terminas cayendo como si fuese un Sherlock Holmes al final, porque claro, pero leído, no de YouTube. Claro. Exacto. No. ¿Qué te llevó? Igual, bueno, ¿con qué me lleva todo? Claro, bueno, ahí está, ahí. Primero es la pasión por el misterio.
Sos un La pasión, apasionado. Exactamente. O sea, no quedarme siempre con lo que nos han dicho. Exacto. Y siempre hacerte preguntas. O sea, ¿por qué de las cosas? Claro. Y bueno, este trabajo en especial de las apariciones marianas, viene ya de mi pasión por la ufología, por la omnilogía. Ajá. Y la relación que le puedo ver, que a grandes rasgos podría estar encerrado juntos o conectado junto con este fenómeno, el tema de aparicionista, que es bastante complejo, al igual que la ufología, acá no es todo marcianitos y todo, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista como haberlo investigado, es un fenómeno tan complejo, pero que de alguna manera se va conectando con muchos otros fenómenos paranormales. Pero bueno, eso es un poquito más aislado. Ampliarlo más. Claro, tal cual. No, alguna conexión ahí, porque va mucho con la psiquis del ser humano, claro, con la mente del ser humano. Tiene muchísimo y depende muchísimo, justamente por eso, de esto. Bárbaro. Así que bueno, eso digamos, bueno, eso fue mi arranque con esto. Solamente con esta parte de para mí la omnilogía, que mucho tiene que ver con esto, con la aparición, con el tema de aparición. Bueno, ahora, hecha la introducción, te invitamos a que desarrolles podemos decir, investigación o teoría. Sí, primero una investigación, o sea, un buscar el origen de esto. Ajá. Y si bien nosotros llamamos esto como fenómeno aparicionista mariano, es por la influencia de la religión católica. Sí, Virgen María. Pero sí es muy antiguo, muchísimo más antiguo el fenómeno. Tenemos de la historia desde la época de los sumerios, por ejemplo, por así decirte, sí, la diosa Inanna, que fue, digamos, inclusive tiene muchos detalles similares a lo que es la imagen de la Virgen de Fátima, si uno se puede buscar, por la forma de la indumentaria, por ejemplo, y el mismo fenómeno aparicionista, o sea, una luz, y después la representación, que también lleva casi todo igual, por así decirlo. Sí. Siempre, los fenómenos que se fueron presentando siempre a través del tiempo fueron muy similares en cuanto a tamaños, por ejemplo, al evento en sí, cómo se va dando, los lugares, o sea, va conectado con un montón de cosas. Y bueno, al principio de esto, como ejemplo, por así decírtelo, con el tema de la historia, disculpa un poquito que se me trae un poco, pero me pongo un poco nervioso, pero no te hagas problema, haz de cuenta que nadie nos está escuchando. Bien, seguro. No. Lo que es como el misterio no solamente como te decía, queda encerrado a lo que es el fenómeno por parte de la religión católica, sino que en varias mucho culturas, más extenso. Claro, en varias culturas, en la época romana también, inclusive, varias apariciones de diosas de la época. El tema es complejo a partir de lo que se llama el matriarcado o patriarcado, que al principio siempre fueron dioses, sí, ¿no? Estamos hablando de dioses creacionistas y mucho, pero el tema pasa cuando después de la edad de hierro cambia a lo que es el matriarcado. Entonces perdón, al revés. es cuando se empieza a tomar, por ejemplo, el orden matriarcal con la deidad femenina, o sea, ya no tanto masculina sino con la femenina. Claro, cambia. O sea, el hecho de que, claro, que era más el poder de la creación de la vida. O sea, toda clase de Isis, Artemisa, diferentes religiones, diferentes épocas, tomando como base la identidad femenina, sí, la creación, ¿no? Y no tanto como lo que después se fue dando. Si bien lo que es la historia de la aparición de la Virgen, como se le llaman ellos, como dice la religión católica, aparece allá en el año 40 después de Cristo, con la aparición de la Virgen María, ¿no? que se le hace que se presenta me pongo un poco nervioso, que se le presenta al apóstol Santiago en España. De ahí en más comienza una serie de apariciones con el tiempo. Hola. Sí, hola. Sí.
Sí, porque escucho como medio entrecortado. Bueno, estas clases de apariciones se van dando con el tiempo en diferentes zonas. No solamente lo que va a ser primero, que es en España, digamos, con la parte europea, sino que alrededor de todo el planeta. O sea, tenés en Japón, en Ruanda, eso se va dando con el tiempo, con el correr del tiempo. Cristian, ¿no? Sí. Sí. O sea, tenemos un acompañamiento de lo que son vamos a llamarle apariciones, ¿no? Porque si no, por ahí Mariana se refiere a una sola figura. O sea, vamos teniendo apariciones temporales, digamos, porque estás hablando de que las apariciones surgidas, por ejemplo, en el antiguo continente, o vamos a decirlo así, en el México antiguo también, de alguna forma, siempre relacionadas temporalmente, nunca atemporales, o ocurre esto de apariciones atemporales. ¿A qué me refiero esto? Si no estamos, por decirte, ¿no? Nos referimos a una aparición de cierta figura con una antropología o muy similar, claro, a la sucedida, ¿no?, en su historia. Quiere decir que también corre temporalmente de la mano con la etapa por la cual se está pasando, o tal cual. No, tal cual como si lo escribís, tal cual. Claro. Porque va mutando a medida que va pasando. Claro, es contemporánea. Exactamente. Una palabra resume todo. Exactamente, es contemporánea. A medida que va evolucionando, por así decirlo, igual los detalles son casi los mismos. Claro. O sea, también depende mucho, y es algo muy curioso, ¿no? Porque sí. Me hace acordar mucho el tema de la ufología en las primeras épocas también, de los testigos, ¿no? A quien aparecen la gente del campo, en lugares aislados, con poca cultura. O sea, que no estuvieran contaminados inclusive hasta la escritura, así decirlo, o sea, analfabeto. Sí. Casi siempre se manejó, siempre se manifestó de esa manera. Mira. Y con el tiempo, por ejemplo, hay muchísimos casos también de la aparición con la palabra, con la sociedad en el momento, o sea, con las necesidades del momento, con lo que pasaba en el momento. Pero o sea, el momento sociocultural por el que está pasando la sociedad. Exactamente, tal cual. Siempre había como una especie de crisis, ¿no? Siempre en un momento de crisis. Y porque es justamente el tema mental, por así decirlo, porque el efecto de la psiquis en los testigos. Justamente siempre se dan en fenómenos de crisis social. O sea, en mayor o menor medida pasa exactamente lo mismo. Cristian, ¿hay casos colectivos de esto donde más de una persona ha visto la misma figura en el mismo lugar, la misma interpretación? ¿O esto se da en situaciones aisladas por lo general? Te pregunto por qué. Pregunto por qué. Porque si bien esto de la histeria colectiva existe en el fenómeno OVNI, porque hay muchas veces que se ha comprobado que no han visto absolutamente nada, pero se ha desparramado y 10 personas han visto lo mismo, siendo de que no ocurrió. Entonces te pregunto, en este caso, ¿puede ser también que se repita esto de apariciones o mejor dicho, vistas colectivas de figuras de este tipo? Sí, el tema de la aparición por lo general, como te voy a repetir, se daba al principio, como siempre, en lugares apartados donde la naturaleza primero influye bastante, obviamente. Estamos hablando cerca de ríos, cerca de montañas, donde hay bastante vegetación. O sea, todo lo que está tiene bastante conexión con la naturaleza, primero. Y los testigos, por lo general, como te decía, si fuesen analfabetos o que sea, por lo general, y la mayoría eran niños. Sí, se me viene a la mente una de las apariciones más populares, ¿no? Que fue a estos niños italianos, Carlos, ¿era que se le apareció la Virgen María, no? ¿O por ahí me estoy equivocando? No, lo de Portugal. Bueno, ese está hablando de Fátima. De Fátima. Claro, se le aparecen los pastorcitos. Los pastorcitos que le dan las tres señales. Los tres mensajes. Ahí está, bueno, me confundí, no soy habitué de este tema, pero bueno, sirve para seguir charlando.
Sí, el tema de Fátima, esto sucedió en 1917, en Cova de Iria, en Portugal. Sí. Desde el 13 de mayo al 13 de octubre, durante el 2017, tuvo estas apariciones. Pero previamente a los chicos, digamos, a Jacinta, Lucía y Francisco, se les había aparecido un año antes, tuvieron visiones de un ángel. Ellos llamaban como un ángel, se les aparecía y les iba a ir vaticinando todo lo que iba a pasar después, como para prepararlos. Yeah. Así que, bueno, fíjate también, es esa especie de previa preparada por esta entidad que provocaba estas apariciones. El tema es sí, siempre fueron niños, por lo general. Esa es otra, por ejemplo. Después tenés en España también, en lo que es en Esquioga, en 1931 también. Tenés en lo que es el País Vasco, también se les aparecieron a dos niñitos con casi las mismas características del fenómeno. ¿Qué pasa? Acá ya empieza un poquito a complicarse cuando ya la religión empieza a entrar de por medio, al ver que esto empezaba a juntar demasiada gente, empezaba a llevar muchísima gente. O sea, por ejemplo, que estoy contando yo, del 29 de junio de 1931 en Esquioga, en España, llegó hasta juntar casi 1 millón de personas en este lugar. ¿Y qué pasa? La iglesia veía más claro, exactamente, sí señor, lo que es recuperado del registro de época, ¿no? Casi hasta 1 millón de personas. Era casi un poquito imparable el asunto, porque encima no solamente la gente que iba, digamos, los testigos, los primeros videntes, sino que después la gente que había en trance. O sea, muchos de los jóvenes o niños que estaban ahí entonces, con semejante estado de devoción, caían en trance. Era increíble. ¿Qué pasa? Entonces ahí es como que toma la carta en asunto la Iglesia Católica, como para que decir, bueno, vayan a ver qué está pasando acá, porque se nos va a complicar el asunto. Había más gente yendo a este lugar que lo que iban el domingo a la iglesia, exactamente. Entonces ahí, claro, siempre, ahí ya entra el juego político en ese sentido también. No te olvides que en 1700 ya venía complicada la cosa con el tema de los franceses, claro, que con el tema más que nada del tema de la izquierda, ¿no? De ese entonces no combinaba mucho con el pensamiento de la Iglesia Católica, y ahí empezaba un poquito a complicarse el asunto para ellos. Cristian, acá tengo una pregunta de Aldo Barroso. Aldo, querido. Aldo, que se ve que los está escuchando y le interesa, y se pregunta, las apariciones, creo que depende de la energía que acumula. Si es intensa, puede aparecer en cuerpo entero, y por tiempo, o solo su rostro o una parte de la figura, si la energía que acumula no es tan intensa, ¿no? O menor el tiempo en que aparece. Es un poquito ambivalente también el asunto, porque entiendo la pregunta de Aldo. Sí. Se dan, por lo general, para empezar, a dar un contexto, siempre la imagen que se aparece tiene una imagen, es una imagen femenina con unas túnicas largas, cabello largo, a veces con una túnica arriba, a veces no, con una fuerte luminosidad en todo su contorno. También el efecto de las luces que se aparecen, estos detalles del tema de la conexión ovni con esto, que se ven antes o después, o inclusive durante también de estas apariciones. Lo de la energía es algo complicado, porque si bien lo podés tomar como un efecto de fantasmogénesis, ¿viste? Cuando, claro, por ejemplo, dices, uy, va a aparecer un fantasma, o lo que sea, en presencia de un ser o algo, claro, esa energía, vos fíjate cómo baja la temperatura de golpe. Sí. Siempre se toman esos detalles. Bueno, esto es algo similar, es como que esto tomara energía del entorno para poder materializarse o para poder manifestarse. Claro. Bueno, digamos que una de las hipótesis es que se manifiestan por la energía de las personas que están ahí. O mismo entorno, porque por eso te estoy diciendo yo que por qué se da el entorno de la naturaleza. Claro. Ahí tenés el lugar. Perfecto. O sea, claro, puede ser campo electromagnético inclusive. Sí. Yo lo que también decía con el tema de la imagen, varían siempre de 90 centímetros a 1,20 m. Ajá. O sea, vos fijate que no vas a encontrar una virgen, la imagen de una virgen, ¿no? esta
deidad que tenga casi la altura de un ser humano. Ajá. No vas a encontrar. Es casi rarísimo, es prácticamente nulo. O sea, uno, por lo menos en lo que he investigado yo hasta ahora, lo que pude recoger de varios también investigadores, es que justamente es eso, ese detalle, es casi una proyección. Claro. Casi una proyección. Mira, hubo un caso en el 49, fíjate las fechas como se van dando, el 17, en lo que te dije, el 29 anterior, el 49 ahora, en Friol también, otra vez en España. O sea, fíjate cómo se va dando, más que nada en esta clase de cultura, ¿no? Claro. De hecho también la de Lourdes, ahí en Francia. También. Bueno, también tenés otra, la Virgen de la Salet. La Virgen de la Salet también es otro similar a lo que fue la Virgen de Lourdes. Lo que yo te comentaba, el que te comentas de Friol en España, en el 49, los chicos estos que fueron testigos, Tres Pastorcitos también, otra vez, podían ver cómo se acercaba primero una luz muy fuerte, muy despacio hacia donde estaban ellos, y se posa sobre una roca, debajo de un árbol, ¿no? O sea, vos fíjate el contexto, todo como siempre con el tema de la naturaleza. Y que esta imagen no tenía más de 90 centímetros, y que encima era como que ellos lo podían ver, que le costaba acomodarse, como contaban los chicos. Claro, ahí adentro. En la misma roca. O sea, como que le costaba, y podían ver cómo el velo se movía, digamos, de la tela, como se estuvieran viendo ahí en ese momento. Y también ocurrió el hecho de que no escuchaban nada, o sea, de repente se callaron los grillos, es como que todo esto cambió. Pero también es justamente el mismo patrón de fenómeno de los ovnis. Claro. Es famosa esa campana de realidad, el mismo. Exacto, sí, como que hay un gran silencio, baja la temperatura. Todo para que vos prestes atención a eso que está pasando. Bueno, en la de Lourdes aparece dentro de una cueva también, que no es muy alta la figura de la Virgen de Lourdes, que también la ven varios chicos, varios campesinos. Tal cual. A la vera de un río, ahí el río Lourdes, que hay en Francia, que tuve la suerte de estar ahí. Es grande, Tuve la suerte de ir a Francia y para ver a la Virgen de Lourdes. En ese momento se estaba por caer, porque la cueva la estaban manteniendo, porque el río estaba socavando abajo, porque el río pasa ahí cerca. Y estaban haciendo trabajos, incluso dentro de la iglesia había tiras, bañeras grandes, que con el agua bendita de la Virgen de ahí de la iglesia, vos podías ir y darte baño y te cobraban con el agua bendita de la Virgen de Lourdes. Cristian, señor, a ver, me gustó esto lo temporio contemporáneo. Mirá cómo salimos un poquito de las apariciones marianas, retomando esto, ¿no? De la cosa temporal. ¿No será que la gente que ve supuestos, entre comillas, fantasmas está viendo, no vamos a decir entidades religiosas conocidas, pero sí personas con alguna especie de poder? A ver, a ver si se me entiende lo que estoy diciendo. No un poder psíquico, sino personas que por ahí tienen un carisma especial. ¿Qué opinas de eso? Yo lo que podría entender es que, todos los seres humanos tenemos nuestras capacidades. Algunos tienen una sensibilidad un poco más aguda que el resto. No te lo quiere decir que uno sea mejor que otro, ni mucho menos, sino que a veces uno, es como los dones que le dicen, ¿no? Que cada uno puede, uno dibuja, el otro puede trabajar de lo que sea o hacer lo que quiera, o sea, justamente por esa capacidad, con ese don que tiene. Y este fenómeno también podría tener ese mismo contacto, o sea, poder tener una frecuencia para esa persona que tiene esa sensibilidad. O también podría ser que fue hecho de manera a propósito. Por eso te puedo decir que es como que tuviera conciencia de que a quien se le va a presentar sabe por qué se lo va a hacer. ¿Ves? Es muy similar al fenómeno ovni en cuanto al por ejemplo, va el tipo por la carretera
todos los días por el mismo camino a su casa, y de repente ese día que va a ir, no pasa un coche. Claro. Esos casos los van a conocer. No pasa. Es para que justamente se vea que se quiere presentar de alguna manera para esa persona. O sea, y no es por ser un elegido X, sino porque, bueno, esto que pasó tenía que pasarle a esta persona. El contexto ayuda a que se produzca el fenómeno. Una causalidad, podríamos decirle. Claro. Exactamente. Ahora, como él, volviendo a la pregunta, que él decía, por ejemplo, bueno, hay entidades que sí, vos fíjate, vuelvo a decir, siempre son entidades femeninas, también hay masculinas, que muchas a veces confunden con que también apareció Jesús y la Virgen, te dicen, por ejemplo. No hace mucho, en el año 95, también hubo otra aparición también, aquí estoy haciendo en España, en Santibáñez el Bajo, en una región rural. También a esta persona se le llama Eufrasia Martín, una campesina de la región de Cáceres, de esa zona. También tiene una aparición, primero de una luz muy fuerte, y después de la Virgen. O sea, ella trata de tomarlo como la Virgen, porque después, hablándolo con el cura del pueblo, le dijo no, que vos habías visto a la Virgen. Ella vio una figura femenina. Claro. Pero ¿qué pasa? Vos mirá otro de los contactos, por así decirlo, con el tema del fenómeno OVNI. Ella creyó que lo que había visto en eso fueron 5 minutos, pues nada, y había perdido 4 horas. 4 horas, un tiempo perdido ahí en este caso. Y con el tiempo, esto también le duró poco, digamos, porque creo que tuvo 2 o 3 apariciones más y no le pasó más nada, que la última que ella tiene, de esta visión, le aparece lo que es Jesús, dice ella en teoría. Claro, ya venía siendo modificado su pensamiento por el tema de que estaba ya la iglesia metida en el medio. Pero ella había visto también una figura masculina que es muy similar a lo que decía Jesús, de verla como a Jesús. Así que vos fijate cómo esto se plantea. Como decías, como para redondear lo anterior de la última de la pregunta, a veces también hay entidades que no tienen buenas intenciones, y son aquellas que nosotros conocemos como esas que se ven como la llorona, por así decirlo. Que vos fijate cómo es también esa presentación. Es como una mujer vestida, no se le ve la cara ahora, no se le ve, pero todo cae hacia adelante, y que no te emite ninguna luz, o sea, no hay algo positivo, por así decirlo. Claro. Pero eso corresponde a otra cultura, pero también podría entrar dentro del contexto aparicionista. De este tipo de fenómeno. Exactamente. Pero quizás con otro tipo de energía, ¿no? Exactamente, igual. Así como parece ser que voy entendiendo que para todo emisor hay un receptor particular, vos decís que la parte negativa o mala puede estar también destinada, puede tener un receptor en particular, por eso a ciertas personas puede ser que les pasa una cosa y a otras otras, y ahí ya sería complicado. Ahí sería complicado. Difícil de el tema sería como mirá vos, ¿no? Volviendo a la ufología, ¿qué pasaría si, bueno, el día de mañana tengamos el famoso contacto? ¿Y qué pregunta se le podría hacer a estos muchachos? Decirle, che, mira, vos en tu planeta ¿tenés apariciones de este tipo? ¿Y qué pasa si te dicen que sí? Ahí cambia el asunto, ¿no? Ahí está. Bueno, por eso digo, es muy difícil de entender también. Por eso digo yo, es muy complejo. Nosotros lo vamos atendiendo al contexto sociocultural que vivimos. Claro. Y la información que tenemos. O sea, pero casi es el mismo fenómeno. O sea, y ahora volviendo a la actualidad, fíjate que ya no se conocen tantos casos. Mermado, pero claro, que está mutando de vuelta, parecería que está mutando de vuelta. Y ahora lo que yo entiendo, mientras que más la civilización va avanzando en la tecnología, pónganse un ejemplo de lo que vivimos en el barrio, por así decirlo. Estamos llenos de cables, antenas, o sea, mucha frecuencia metida en el medio, mucha radiación metida en el medio, que por ahí esto también le esté complicando a eso que está ahí atrás, poder manifestarse como lo hacía antes. Eso también sería una cuestión de por qué ya no se ve tanto, se me hace. Claro, cada vez está mucho más actualizado. Claro, ya hay menos campo, digamos, y más ciudad. Hay más está tecnología, contaminado.
Radio, exactamente. Y eso creo que se le complica un poco. Sí, supuestamente hay algo atrás de esto, una fuente de energía que es la que está tratando de emitir con todo este cablerío y todas las comunicaciones. Bueno, por eso siempre se dieron en el campo, en la montaña y con poca gente, ¿no? Bueno. Sí, ponele, sí. También nosotros tenemos en Argentina lo que es la Virgen de Rosario, ¿cómo se llama? Rosario de San Nicolás. San Nicolás de los Arroyos. Esta fue en la ciudad. Sí, pero era una época en que había poca gente. Ahí. Sí, también. Sí, ponele, sí, en el año 83, pero... Lugar chico, pero sí, separado del mundanal ruido, ¿no? Sí, también, bueno, pero eso ya entra también en el marco, como yo te digo yo, de la manipulación, por así decirlo, de la religión. Sí. En sus intereses. Muchas veces te voy a repetir. Pasa siempre eso. Pasó siempre también. Esa manipulación. Pero bueno, eso también está... eso hay que respetar a la fe de la persona que sigue la religión. Por supuesto. Y está perfecto, ¿no? Eso jamás es aclararlo siempre. Claro. Y nosotros estamos acá tratando de entender un poco de qué va todo esto. Exacto. Cristian, muchísimas gracias. Por favor. Si no tenés inconveniente, nos gustaría llamarte de vuelta con, si querés, algún otro tema que quieras investigar. Sí, no hay problema, pueden contar conmigo para lo que, haga falta. Acá tiene un servidor. ¿De qué localidad sos? De Avellaneda, acá Piñeiro. De Avellaneda. Bueno, capaz que te queda un poquito lejos para venir, pero estás invitado cuando vos quieras, un micrófono abierto para charlar, para debatir un tema, así como si estuviésemos charlando en un bar, por decirte. No sí, igual me sentí muy cómodo y la verdad que le agradezco esta posibilidad de poder compartir con ustedes. Nos comunicamos otro día y te aviso para seguir charlando. Bueno, Carlos, con muchísimo gusto, un saludo para todos y bueno, buenas noches. Gracias, Cristian. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Buenísimo. Muy bueno, ¿viste? Muy interesante. Vamos a un tema y volvemos. Bueno. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente. Ahora vamos a... Bueno, interesante la charla de Cristian. Sí. Con las apariciones, con lo que aportó también Aldo Barroso y los que quieran aportar. Nos dio un semblante de lo que son las apariciones, en que la iglesia, cuando, como dice él, está en el medio, ya la hace aparición mariana, pero tiene mucho que ver también con fenómenos extraños, con fantasmogénesis, con fenómenos parapsicológicos. Creo que también aquí se habla mucho de energías. Sí. ¿Te acordás que habíamos hablado de los animales plasmáticos, de este fenómeno extraño que no es muy difundido? ¿Seguimos con los fenómenos extraños? Seguimos con los fenómenos extraños. Me gusta. Así que vamos a escuchar un audio que hice y después lo comentamos sobre animales plasmáticos. Vamos al audio. El caso de los critters. Los critters de Trevor James Constable. En 1958, este escritor publicó un libro titulado Viven en el cielo, y en él sugiere la existencia de seres inteligentes habitantes de los espacios desconocidos de la creación. También habría cuerpos plasmáticos o animales atmosféricos que denomina critters, que podrían ser oriundos de una zona infrarroja del espectro, que se halla más allá de lo visible para el ser humano. Su materialidad es muy escasa, pero algunas veces, por fenómenos desconocidos, adquirirían densidad y se harían visibles para nosotros, que los confundiríamos con aparatos mecánicos espaciales tripulados. James Constable, que ha tomado muchas fotografías con película infrarroja, nos ofrece una visión fantasmagórica de una inusitada flora aérea deslizándose por la atmósfera. Parecen amebas, pequeñas o enormes, del tamaño de una moneda o poseyendo centenares de metros.
laten como seres vivos y emiten una luz rojiza. Su estructura es transparente como la mica y estarían condicionados con una estructura capaz de retener su propio calor vital. De alguna manera, podría asemejarse a una imagen submarina poblada de tenues y extensas medusas. Los critters, según Constable, en sus momentos de especial densidad física son confundidos con vehículos espaciales, dirigidos inteligentemente, porque se manifiestan ante nuestra visión en forma similar. Un caso de un objeto animal se publicó en la revista Flying Saucers en el año 1959, la publica Ray Palmer, el relato que le hizo Don Wood Jr. después de guardar un prolongado silencio de varios años por miedo a que la gente se riera de él, empezando por los científicos. Este es el texto. Siento la necesidad de escribirle sobre algo que sucedió en 1952 porque, según creo, resuelve la mayoría de los enigmas planteados por los informes y testimonios sobre los ovnis. O quizás una parte. Nunca he contado esto a nadie hasta ahora, y si es preciso ofrezco una declaración jurada sobre su veracidad. 4 de nosotros volábamos en viejos Genis con motores OX5 sobre el desierto de Nevada. Aterrizamos en Flat Mesa, cerca de la montaña Beatle, en la ciudad de Nevada. La meseta que lleva tal nombre tiene 5.000 pies cuadrados y a sus costados se alzan unas colinas cuyas paredes son tan escarpadas que es difícil escalarlas. Haría falta un gran esfuerzo y correr grandes riesgos para lograrlo. Pero nosotros queríamos saber qué había encima de la colina y por eso nos habíamos dirigido allí, donde llegamos a la 1 de la tarde. Cuando estábamos dando un paseo, vimos algo que se acercaba, como si fuese a aterrizar. Era circular y plano, como parecido a un plato, y tenía unos 8 pies de diámetro. Por debajo de su color era rojizo. Se detuvo sobre el suelo a unos 30 pies de nosotros. Lo que sigue les resultará increíble, pero fue real. No importa si no me creen, es la verdad. Fuimos hasta donde estaba el objeto y vimos que era una rara especie de animal, algo que ninguno de nosotros había visto nunca. Estaba herido y respiraba pesadamente. La parte superior estaba separada de la inferior por una raja de medio pie que parecía darle la vuelta por entero. Se hubiera dicho que era una gigantesca almeja cuyas 2 conchas se separaban para luego juntarse. Salía abundante materia como si se tratase de algo masticado fuera del objeto, cayendo a un costado. Luego salió como escarcha de aspecto metálico. Cuando el objeto animal nos vio, se puso a jadear frenéticamente y quiso levantar el vuelo, pero solo andó unas pulgadas y volvió a caer. La parte superior parecía húmeda y emitía brillos. No vimos que tuviese patas o pies. Tras descansar unos 20 minutos, comenzó a latir como al principio. En ese momento, estábamos a unos 10 pasos de distancia. El objeto aumentaba su brillo en todas partes, menos en aquella en la que estaba herido. Su cuerpo era un caparazón que parecía de mica. Entonces vimos que una gran sombra nos cubría. Miramos hacia arriba y pudimos ver que un animal mucho más grande, de unos 30 pies de diámetro, se acercaba a nosotros. Corrimos, pero no nos prestó atención alguna, sino que se dirigió directamente al pequeño, mostrando 4 grandes lenguas. Las aplicó en la zona donde estaba herido. Al hacerlo fue creciendo su brillo, que llegó a ser tan intenso que parecía querer cegarnos. No podíamos mirarlo. De pronto, ambos levantaron el vuelo y en un segundo se perdieron de vista. Debieron moverse a 1000 millas por hora para desaparecer con tal rapidez. Cuando nos acercamos al lugar donde aterrizó el más pequeño,
Pudimos ver un horrible charco, y aquella especie de escarcha expulsada parecía estar hecha de pequeños hilos de aluminio. Encontramos más escarcha de la misma calidad y color un poco más allá, en el lugar donde el más grande respiró. Aquella materia terminó por fundirse al sol y nosotros nos marchábamos. Por Dios, puedo decir que lo que vimos era un animal. Nunca contamos la historia porque sabíamos que nadie le creería. Ahora pienso que las circunstancias han cambiado. Caso de ser visto por la noche, aquel animal parecería un foco de 30 pies de diámetro. No espero que nadie me crea, de todos modos ni aún ahora, pero simplemente he sentido la necesidad de contar lo que nos sucedió. El informe de Wood Jr. Hasta aquí el caso de los Critters. Bueno, este es un fenómeno poco conocido, que no tiene mucha difusión, que son animales plasmáticos llamados critters o aeroformas, animales, que no es el único testigo. Hay muchos testigos que cuentan casos similares de ver este tipo de animales plasmáticos y que tienen una luz propia, que cuentan, más de uno cuenta que parece mica, y la mica con el sol da un brillo especial. Es algo que no es muy conocido ni muy difundido. Constable es un investigador que se dedicó a investigar este tipo de casos y de recopilar estos casos de estos extraños animales que vuelan nuestra atmósfera y que, bueno, aparentemente una de las teorías es que habitan la parte la parte de visual nuestra que no vemos, que sería, o sea, lo que se nos escapa de la vista. Claro, pues nosotros tenemos una parte de la vista, nos vemos desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Entonces calculan que estos animales habitan en la parte infrarroja, en donde nuestra vista no puede llegar a verlo, pero no, sí lo capta una cámara. ¿Y no tienen efecto sobre nosotros? Aparentemente no. Porque una cosa es no verlos y otra cosa es que no esté. Ahora, si no lo vemos pero está, quiere decir que entiendo yo que lo que no vemos no existe, o lo que no vemos corpóreamente no puede afectarnos en algún curso. O sea, no lo vemos. No sé si nos puede afectar en algo. Está en nuestro plano, no está en está en nuestro plano, pero no en nuestra visión. No lo vemos, claro, porque Mira, nuestra visión es acotada. Del infrarrojo al ultravioleta, nosotros vemos una parte que es la mitad. Un cuarto que va hasta el ultravioleta y un cuarto que va hasta el infrarrojo, nosotros no lo vemos, no estamos capacitados para verlo, aunque dicen que algunos animales, sí, como los perros y los gatos, pueden ver eso. ¿Te acordás que hace muchos años la empresa Kodak tenía películas que podían sacar fotografías en infrarrojo y fueron prohibidas, bueno, por causas desconocidas, entre comillas? A mí me costaba creer que una empresa tan importante tenga... Te cuento, yo estuve investigando con rollo infrarrojo. Pero estuviste todo investigando. Dale, contame. En un tiempo, contanos. En los años 80 y pico, 90, podíamos conseguir rollo infrarrojo en Kodak. Había una central de Kodak cerca del Congreso de la Nación. Íbamos a comprar los rollos infrarrojos. Había que mantenerlos en la heladera. Claro. Se tenía que mantener en la heladera, no sé por qué. ¿Y qué hacíamos? Sacábamos fotos, por ejemplo, a un árbol, y te daba un color la foto. Después teníamos que ir ahí a que ellos nos hicieran las impresiones, nos hicieran la foto, porque no lo hacía cualquier estudio, cualquier revelado. Tenía que hacernos ellos el revelado de la foto infrarrojo. Y si el árbol tenía un color distinto al que tenía, era porque estaba ya enfermo, incubando, ¿no? Una enfermedad, una afección, y que después al tiempo esa enfermedad se iba a aparecer en el árbol. Es decir,
que el infrarrojo iba captando antes de tiempo, antes de que nosotros veamos la enfermedad en el árbol, en la planta. Eso fue lo que pudimos ver nosotros con el rayo infrarrojo, hasta que después creo que lo prohibieron porque solo lo usaban los militares. Ahí está, viste, por Y algún lado venía. Seguimos yendo a Kodak a comprar infrarrojo y ya no los vendían más. Después creo que había que traerlos de afuera. Mirá vos. Creo que había que traerlos de Norteamérica, había que pedirlos, pero muy interesante el rayo infrarrojo con el que pudimos ver ese tipo de cosas, ¿no? Investigar. Che, Carlos, déjame agradecer a la gente que está en el Facebook viéndonos, Omar, a Mónica, hay varias personas, Lorena, a Julián Sánchez, bueno, y varios más, Juanita Piris, también toda la gente. Hay algo que leí acá que dice Omar Arce, ya no son más ovnis, son naves extraterrestres, dice, que lo está afirmando. Lo invitamos a Omar a ver si quiere charlar un poquito de eso. Es una afirmación, es una pregunta. ¿Qué decís, Carlos? No son más ovnis, son naves extraterrestres. Cada uno tiene su pensamiento. Cada uno tiene su pensamiento. Muy bien. Hay muchos investigadores que ya afirman que estas naves que vemos o que ve la gente, que los testigos son extraterrestres, porque sí calculan que son inteligentes y que alguien las tiene que estar manejando, ya sea a control remoto o dentro del aparato. A mí no me consta que sean extraterrestres porque no tengo pruebas. Yo me aferro a las pruebas. En eso soy escéptico, desde ya que la hipótesis extraterrestre es la que más fuerte viene, ¿no? Hay muchas hipótesis, pueden ser intraterrestres, de otros planos, de otras dimensiones. A todo eso se le puede llamar extraterrestre. Yo todavía no me arriesgo a llamarlo extraterrestre porque no tengo la prueba fehaciente de que son extraterrestres. Sí, por eso estamos investigando. Yo como investigador no puedo creer, porque el decir que es extraterrestre es una creencia, es como la religión. Creo. A mí, yo creo que son extraterrestres. Yo creo que Dios existe, no lo vemos. Es una creencia. Si le parece, bárbaro. Hay un montón de gente y de investigadores que lo aceptan. Estamos de acuerdo. Yo todavía quiero mantener la puerta un poquito abierta. Calculo que es algo que no pertenece a nuestro mundo, pero no sé si viene de otra dimensión. Yo no creo que sea tampoco una potencia terrestre. Pero ¿y si son estos animales que acabamos de hablar? Claro. No sé. Yo quería que vean la potencia que tiene un mensajito. ¿Ves? Yo lo leí y se armó un pequeño debate, se tiraron opiniones. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Es interesante la opinión de la gente para poder platicar. Y si quiere que responda... Claro, mandan mensajes o nos llaman o cualquier cosa. Y eso es lo lindo, ¿no? El ida y vuelta con lo que está escuchando del otro lado. Si no es monótono y esto... Omar, ¿no? Se llama. Sí, Omar Arce. A ver, bueno, Omar Arce... Decirle, queremos charlar. ¿En qué se basa él a que ya acepta que son extraterrestres? Claro. ¿Tiene pruebas? ¿Tiene pruebas fehacientes o todo es un quizás? ¿O es un apasionado que se deja llevar tal vez por...? No, sí, todos somos apasionados en esto. Cada uno tiene su corazoncito. Yo como investigador no acepto todavía o no puedo decirle a la gente que son extraterrestres porque no tengo pruebas. Sí puedo decirles que el fenómeno ovni existe de tantos años que investigué en todo el país y que la mayoría de la gente nos cuenta que ha visto fenómenos extraños y que son objetos que ven. Pero de ahí a catalogarlo ya como extraterrestre, ponerle la etiqueta, todavía no me animo.
Mirá, ahí hubo otra reacción más. De Cristian Vera Duarte. Me suena conocido, Cristian Vera Duarte. Es bueno ser escéptico, pero no negacionista. El fenómeno es muy complejo para encerrarlo en solo la hipótesis extraterrestre. Claro, perfecto. ¿Ves? Ahí está, eso está muy bueno. Vamos a tratar es decir, de no es que soy escéptico ultranza, como hay algunos que le buscan a todo el escepticismo y le buscan cualquier excusa, ¿no? ¿Por qué me estás mirando? No, vos no sos escéptico ultranza, No. hay otros. No. Por eso no ser negacionista. Bárbaro. Pero sí estar abierto. Y como dice Cristian, es verdad. Yo Claro. tengo, no sé si la traje, una nota en donde habla de 100 posibles procedencias del fenómeno ovni. Le voy 100. a traer 100, en donde en cada una de ellas podemos hablar horas. Qué bueno. Es un investigador español en que se puso a detallar posibles procedencias del fenómeno ovni. Y bueno, llegó a tener 100 con más de 100. Tengo la nota y cada una tiene un desarrollo distintos, de otros planos, intraterrestres, acuáticos. Estos animales que acabamos de hablar, de los critters o aeroformas animales. ¿Escuchaste hablar de la teoría del mono acuático alguna vez? No. Ya vamos a hablar de eso. Le mandamos un saludo a Joaquín Lopumo, que dice, como siempre, escuchándolos en vivo, muy buena la radio, sigan así. Gracias. Bueno, tenemos que gracias. hablar con Lopumo. Sé que está en un grupo de investigación. Así. Sí, así que... Bueno, muchas gracias a todos los que se comunican y que nos mandan ideas y nos hacen hacer el debate. Preguntas, queremos que critiquen, que se enojen, que no se enojen. Desde ya que el fenómeno da para mucho. Lo mismo, qué sé yo, hablemos del chupacabras. Me gusta. Vos sabés que siempre... A veces comentamos con la gente, tenemos un programa, qué sé yo, che, ¿qué saben? ¿Es cierto lo del chupacabra? Y yo lo quedo mirando como diciendo, no te puedo responder eso, no sé si es cierto. Creo que está en la intriga. A muchos de nosotros, en mi caso, en nuestra infancia nos ha marcado mucho esto del chupacabra, del lobizón, ¿no? Pero es lo primero que preguntan, che, lo del chupacabra es cierto. ¿Qué me decís del chupacabra, Carlos? En el año 82, más o menos, yo recibía una revista que venía de... Puerto Rico, ¿puede ser? Puerto Rico, sí. Que Martín, el apellido Martín era el que las hacía, creo que la sigue publicando. Y ya se hablaba en ese tiempo del chupacabras. ¿En qué año, Carlos, estamos hablando? 82. Puerto Rico, ya decían que aparecía el chupacabras y había gente que había sido testigo de que le había ido a comer las gallinas, sí, los animales de corral, y decían que era un ser como un perro parado en dos patas con uñas largas y que daba unos saltos más o menos de 30 metros. Sí, un animal extraño con colmillos. Y que en ese momento había mucha mutilación de animales ya en el 82 en Puerto Rico. Claro. Y incluso había dibujos que los testigos lo dibujaban. Ahora, nosotros, en los años que estuvimos investigando en el país, no tuvimos ningún caso de chupacabras. No hemos tenido ningún caso similar a que algún testigo nos haya dicho, vi un animal así que me mutiló las gallinas o el ganado. No tuvimos. Solo una mujer que nos contó que vio el famoso caballo caballo con cara de humano, con torso de humano, con torso de humano. No, me sale centauro, pero ¿Centauro? no es el centauro. ¿No es el centauro? No lo sé. A ver, alguien que busque rápido. Centauro. Creo que es el Mitad centauro. caballo y mitad hombre, centauro. Es el centauro. Bueno, Bueno. Eso fue lo que una mujer nos dijo que vio atrás de unas plantas y que le pareció ver que era caballo con el torso de hombre. Me imagino la situación. ¿Usted vio un chupacabra? No, yo solo vi un hombre con Solo vi torso un de caballo. centauro.
Yo me acuerdo, perdón, buenas noches primero. Noches, Hola Marquitos. Hola. Buenas noches. El otro integrante del grupo. Yo lo que me puedo acordar es año 2001, 2002, ponele con este individuo, o sea, el otro Marcos. No sé si te acordás, Marco, cuando buscamos en la computadora de Claudia Chupacabra, también buscamos fotos y videos, esas cosas que Éramos recién chicos. éramos pibes. Muy chicos. Pero yo me acuerdo que empezamos ya a buscar. Que vos tenías una foto, ¿te acordás? Supuestas que un hombre había entrado en una cueva. Sí, y no está bueno lo que dice, porque después no la pude ubicar más. Supuestamente un espeleólogo Espeleólogo. son las personas que se dedican a investigar las profundidades de las cuevas, las divisiones que tienen. Entró a un sitio, yo no sé, no quiero decir, pero me parece que era en Canadá, si no mal no recuerdo. Cuestión que desapareció, ¿sí? O sea, fue la última vez que entró a una de las cuevas. Unos años posteriores se encuentran la cámara rollo que usaba este individuo, y en la cámara se ve presuntamente la última imagen que pudo él sacar de un, vamos a decirlo, un animal con las características similares a las que decís vos. Lo que recuerdo patente era que tenía patas y manos garradas, ¿sí? Con garras. Y era de color verde, y eso se venía acercando, aferrado de las paredes. Ahora, si es algo que está montado, no lo sé, pero eso no lo pude volver a encontrar, por lo menos la fotografía no la pude volver a encontrar. Y está bien lo que dice Marcos, porque bueno, a ver, no sé, teníamos 12, 13 años, ¿no? Ahora tenemos más de 30 años cada uno, pero eso fue lo que me marcó, porque fue un tipo, no tengo el nombre tampoco, porque como que desapareció, pero era un tipo conocido, o sea, era alguien de fiar. La cuestión es que se encontró su cámara con su última foto con ese animal. Con ese animal que venía a acecharlo. Otras características que me acuerdo del chupacabras es de que era marrón y peludo. Mira. Y que andaba en dos patas. Y la característica más interesante e importante que contaban los testigos, que se daba saltos de 30 metros. Claro. Que en un salto había llegado a un balcón, en uno de los casos. Muy interesante, pero esto pasaba en Puerto Rico, después se fue diseminando por otros lugares el tema del chupacabras, pero creo que en donde aparece el chupacabras, que puede ser una mutación animal también, ¿no? Sí. Puede ser algún tipo de cruce animal, porque fíjate vos que en esas mismas publicaciones de Puerto Rico venían ya, en ese tiempo, trabajos entre distintos animales hacían cruza. No te olvides que Puerto Rico fue uno de los primeros países donde se incursionó en esto de las mutaciones genéticas. Exacto. Donde se usaban por primera vez genes humanos. No estamos hablando de cruzar solo animales de granja o de corral, sino que se logró una manipulación pero tan buena, que hasta hay gente que afirma que en Puerto Rico se han hecho mutaciones humanas y animales al mismo tiempo, generando nuevas especies, pero no se sabe. Yo tengo estas publicaciones de Puerto Rico encuadernadas, y en varias de ellas hay fotos en donde hay una mutación, ponele, de una gallina con un conejo. Aparece con cara de conejo y cuerpo de gallina. Tengo las fotos en la publicación. Y lo mismo con otros animales así de corral, que hacen estas mutaciones genéticas. Es decir, que ya tenían un adelanto genético en ese tiempo. ¿Por qué no pudieron haber hecho el chupacabra y después se pudo haber diseminado por el mundo? Sí, yo recuerdo, Carlos, en los años 90, 91, 93, estaba viviendo en la provincia de Santa Fe, no sé si te conté que justo estaba atrás de la Facultad de Medicina Animal, cuando empezó a ocurrir, ¿te acordás lo de la mutilación de ganado? Sí. Y te puedo asegurar que pasar por este lugar o la parte del laboratorio que le decían ellos era algo medio espeluznante con las cosas que se veían ahí adentro, tanto sea para el estudio o lo que fuera. Y recuerdo que en el momento el caso del 91 al 94 que pasó esto de las mutilaciones de ganado,
no se podía andar por el lugar, o sea, estaba todo cerrado, absolutamente todo cerrado. Los corrales donde estaban los animales para el estudio, estaba todo cerrado. Así que ahora yo digo, más allá que sirva para tapar una pantalla, como hablábamos hoy mismo, ¿no? Yo creo que algo hay. A ver, algo serio que el común humano, el común vecino no puede enterarse o ver o desparramar. No sé, ¿qué decís vos, Carlos? Y sí, hay algo en todo esto, en las mutilaciones de ganado, en los círculos, en los sembradíos, en los ovnis, en la parapsicología. Hay cosas que creo que todavía a la ciencia nuestra le falta para llegar a conocer por qué se producen estas cosas. Porque en verdad no sabe la ciencia y nosotros no sabemos por qué se producen, pero se producen. Sin ir más lejos, me das pie para leer una pequeña nota de una mutilación de ganado que ocurrió el domingo pasado. El domingo pasado Sí. me han llegado a mí dos informes de mutilación de ganado. Uno es en la localidad de cerca de Guaminí, que es provincia de Buenos Aires, y el otro es en Córdoba. Uh-huh. Las mutilaciones de ganado, como siempre, tienen a los investigadores y a la ciencia sin saber qué es lo que las produce, porque estamos de acuerdo, creo que la mayoría estamos de acuerdo que no lo produce el ratón hocicudo, porque no creo que pueda cauterizar las heridas. Una vez más se repite este fenómeno sin que nadie pueda brindar una explicación certera sobre sus causas. Aunque sí varias teorías que van desde la presencia de extraterrestres hasta alimañas, roedores, aves carroñeras y el famoso ratón hocicudo. En esta ocasión el extraño episodio se registró en un establecimiento agropecuario ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Jovita. Jovita es una localidad de Córdoba. Allí, sin causas aparentes, apareció sin vida un animal vacuno presentando inexplicables cortes en su cuerpo, algunos con cierta precisión quirúrgica. Lo que siempre describimos, las partes que le faltan al animal son el oído, el ojo, el ano, la parte sexual. El sorpresivo escenario fue descubierto este domingo que pasó por el propietario del carpo, Cristian Cosio, que fue, este domingo fue 27 de mayo. Estamos a 30. 27 de mayo del 2018, y su esposa Viviana Pico, vecinos de esa localidad, la localidad de Jovita, en Córdoba. Lo más extraño, que ya no es extraño para nosotros, que las moscas estaban sobre el animal, pero no se embichó. Y tampoco estos animales producen el riesgo post-mortem de que se hinchan y quedan hinchados, tampoco se arriman los otros animales a estos animales mutilados, porque cuando hay un animal que se muere, todos hacen alrededor, se ponen, hacen como el velorio. Sí. Bueno, no se acercan. Los cortes están como quemados, como si fuera cauterizado en el momento del corte. Son muy exactos en la parte de la cola y la dentadura. Agrega que hace 3 años ocurrió lo mismo con otros 2 animales. Por el momento no le encontramos ninguna explicación, es muy extraño. El fenómeno de las vacas mutiladas data de hace tiempo en nuestro país y también en la provincia. De todas maneras, el hecho de producirse en nuestro sur provincial, el de Córdoba, constituye siempre una sorpresa y también levanta las más diferentes teorías sobre sus posibles causas. No solamente es esto de las vacas mutiladas, y creo que estoy tratando de encontrar también algo que una a estas mutilaciones, y me parece que es cuando están preñadas. Esta vaca estaba preñada, y hace poco me contaron un caso de vacas en Entre Ríos que también fue mutilada, que estaba preñada. Y el caso que conté yo el miércoles pasado,
de la vaca que apareció en el otro campo de ese tanque australiano, donde aparecieron 19 animales dentro del tanque australiano, que esa vaca estaba en el otro campo, estaba preñada, había tenido a luz el día anterior, había sido madre el día anterior y después apareció mutilada. Vos fíjate como siempre los patrones son siempre los mismos patrones, ¿te das cuenta? Siempre exactamente, los patrones de mutilación son siempre los mismos. Es muy interesante y la ciencia, el SENASA, no sabe a qué atribuirlo, porque puede decir que el ratón hocicudo, cosa que no, para mí no tiene gollete. Yo me acuerdo cuando era chico también, tendría unos 10 años, 12, que fue el reportaje, salió el ratón hocicudo, que era el que hacía eso en las vacas, pero ¿cómo explica eso? Vos fíjate cómo son. No, además son cortes que están cauterizados. No, la verdad que queda un dejo, ¿no? Con esto del ratón. Sí. Ojo que pudo haber sido el ratón, porque dicen que era de color colorado el ratón, ¿eh? Claro. Sí, dice que puede hacer semejante cirugía. No, además queda sin una gota de sangre. No quedan manchas de sangre. La vaca tampoco trata de defenderse, no se ven marcas en el pasto, en la tierra, como que la vaca se quiso defender. Otra particularidad es de los pájaros garroñeros estos que los carroñeros que no son no suelen comer el cadáver. No se acercan a estas vacas mutiladas. Por algo hay algo se descubrió, como un polvillo que Andrea Pérez Simondini estuvo investigando y encontró como un polvillo como que las puede adormecer. Me hiciste acordar de esto de los cortes y todo eso que habíamos hablado, que para hacer un tipo de corte con cauterización post corte se necesita un equipo que ocupa un lugar y un peso importante, porque es un láser cauterizador que corta y va cerrando. Ahora yo digo, ¿cómo se transporta eso a un lugar? Necesita un generador, porque son a 220 volt. Toda esta ingeniería, un montón de cosas, como me decía Aldo Barroso, con muy buen tino, me decía, ¿y la luz? ¿Cómo lo ven? La logística, ¿cómo una linterna? Claro, no, tienen que poner una luz para hacer eso, porque se hace de noche. Y no lo van a ver aparte, los campesinos. Aparte nunca quedan huellas. No hay huellas. ¿Te acordás lo que hizo Chiche Helbron? Sí. Está bueno, porque él había tratado de imitar todo eso. Él había puesto una grúa. Exacto. Que iba, levantaba el animal y lo llevaba, pero eso no, la gente lo ve. Le mandamos la huella de la grúa tiene que estar cerca de ahí. Le mandamos un saludo a Teto Avendaño, que nos está escuchando y dice: muy bueno escucharlo, terribles historias. Grande Sergio. Vamos a ver si para la próxima tenemos un llamado. ¿Te acordás que Mónica nos había contado lo que ocurría en el restaurante que antiguamente se llamaba Punto Clave? Sí. Bueno, parece que tenemos otro testigo más. La casona es ahora. Ahora es la casona. Vamos a tratar de no nombrarlo, ¿sí? Por cuestiones legales. Pero vamos a ver si tenemos otro testigo que trabajó el mismo año que ocurría en este tipo de fenómenos, vamos a si podemos sacarlo al aire sería bárbaro. Vamos a tratar de sacarlo al aire. Y me están reclamando un programa donde está la testigo anterior, así que después haceme acordar, y a todo aquel que quiera un programa en especial se lo vamos a compartir completo. ¿Cómo no? Se lo pasamos. Igual estamos subiéndolos a YouTube. Estamos subiendo los programas a YouTube. Así que eso que sirve. Comenzamos desde el lo único que sí que tengo que editar el tema de la música. No importa, porque la gente no va a querer escuchar la música. No, pero el tema es que si no te cierran el programa. Por el derecho de autor, sí. Claro, exactamente. Claro, eso después, digamos que hay que sacar la música que está en el programa y levantarlo y llevarlo a YouTube. Claro. ¿Dónde tienen que entrar para escuchar los programas emitidos? Enigma 2018 Radio Tilra. En YouTube. Sí. O sea, la persona que quiere escuchar nuestros programas, el anterior,
Y si entra a no- YouTube. Sí, y si no, dejo el link, ponemos el link en la página ahí del grupo IFE. Está bien, También. pero la persona que quiera escucharlo se mete en YouTube, pone YouTube. Enigma 2018 y ya sale. Sí, Radio Tiltra. Fenómeno. Tiene entre paréntesis de Radio Tiltra, pero dice programa 1, 2, 3. Ponele Bueno. que hoy quiere entrar. Va a YouTube, Sí. pone Radio Tierra, Enigmas 2018 ¿Y qué tiene- programas puede escuchar ya? Está el primero y ahora estoy subiendo ya el segundo y el tercero voy a subir. Bueno, Bien, entonces en esta semana quizás tengamos ya 3 programas. Sí. está bien. Pasa que bueno, por un tema de la noche de la tormenta eléctrica Sí, no, está sí, bien. se me jodió el modem del wifi, así que no pude subirlo. Ah, bueno, hubo problemas técnicos Sí, con, problemas técnicos. con la tormenta Tormenta de la eléctrica. noche. Che, Carlitos, hemos pasado por todos lados, así que Creo que, tenemos algo para seguir o... No, porque ya estamos menos 10, como verdad. empezamos menos 10, Habíamos vamos a terminar acordado. menos 10. Espero que les haya gustado este programa. Gracias a los que nos siguieron Gracias a por los Facebook. que nos siguieron, a los que nos gracias hicieron a preguntas, los que vinieron a hacer mate. a Ricardo. Y bueno, a esperemos que Marquitos. de a poquito vayamos gustando con esto. Y como siempre, invitamos a la gente que cuente sus historias, que es lo que le gusta escuchar al otro. Y lo bueno es que si se comunican al Facebook Por el Facebook nosotros lo podemos contactar y lo llamamos. y podemos hacer el debate, como lo de Omar, lo de Aldo. Exacto. Creo que el Gente, debate es muy buena- interesante, o lo de Cristian. Hablo de Cristian. Gracias y buenas noches. Buenas Hasta el noches. miércoles Buenas que noches. viene. Hasta el próximo miércoles, gracias.